Hablar de Sócrates es hablar de una figura incómoda. Incómoda para el poder, incómoda para los discursos dominantes de su tiempo, e incómoda también para nosotros hoy, porque obliga a hacerse preguntas que no conviene hacerse cuando todo empuja a la adaptación, al cálculo y a la conveniencia. Sócrates no escribió libros ni dejó un sistema cerrado, pero inauguró algo decisivo: la idea de que hay una verdad que no depende del éxito, de la fuerza, ni de la utilidad inmediata, y que la conciencia moral del individuo tiene un peso que ninguna mayoría ni ningún poder pueden borrar del todo. Antes de seguir, si te interesan estos recorridos por la historia del pensamiento desde una mirada nacional y popular, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y comentar. Eso ayuda a que estos contenidos sigan creciendo y lleguen a más gente. Sócrates vivió en la Atenas democrática del siglo V a.C., una ciudad orgullosa de su libertad, de sus instituciones y de su esplendor cultural, pero también una ciudad atravesada por tensiones profundas, guerras, luchas internas, ambición imperial, demagogia y un creciente cinismo político. En ese contexto aparecen los sofistas, maestros de retórica que enseñaban a persuadir, a ganar debates, a imponerse en la asamblea. Para ellos, la verdad no era algo que se descubriera, sino algo que se fabricaba con habilidad discursiva. Lo importante no era tener razón, sino convencer. Sócrates se planta exactamente en el punto opuesto. No ofrece recetas para triunfar, no enseña a escalar posiciones ni a ganar prestigio. Su pregunta no es ¿cómo me va mejor?, sino ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo debe vivir un hombre? Y esas preguntas, planteadas en público una y otra vez, terminan siendo profundamente subversivas. El método socrático es simple y demoledor. Sócrates dialoga con políticos, poetas, artesanos, ciudadanos respetables y les muestra que no saben aquello que creen saber. No los humilla con insultos, sino con preguntas. Les hace ver que sus certezas están sostenidas en opiniones, costumbres o conveniencias, no en una reflexión auténtica. Y eso duele. Duele porque pone en crisis el prestigio, la autoridad y el poder simbólico. Aquí aparece una idea central. Para Sócrates, el mayor mal no es perder dinero, poder o fama, sino vivir en la mentira. Ser injusto es peor que sufrir una injusticia. Corromper el alma es peor que padecer una derrota externa. Esta inversión de valores es radical, incluso hoy. En un mundo donde el éxito suele justificar cualquier medio, Sócrates afirma que hay cosas que no se negocian. La famosa afirmación «conócete a ti mismo» no es una consigna individualista ni introspectiva en sentido moderno. No se trata de mirarse el ombligo, sino de examinar la propia vida a la luz del bien y de la justicia. Es una exigencia ética, no psicológica. Vivir sin examinar la propia vida, dice Sócrates, no vale la pena. Y esta frase es una bomba contra cualquier sistema que pretenda que la obediencia, la adaptación o la eficiencia reemplazan a la conciencia. Sócrates no se presenta como un sabio. Al contrario, se declara ignorante. Pero esa ignorancia es honesta. Es la ignorancia de quien no se conforma con respuestas fáciles. Frente a los sofistas, que venden seguridad, Sócrates ofrece inquietud. Frente a los discursos del poder, que buscan cerrar preguntas, Sócrates las abre. Esto explica por qué resulta tan peligroso. No conspira, no lidera facciones, no llama a la rebelión armada, pero socava algo más profundo: la legitimidad moral de quienes gobiernan sin justicia. Cuando Sócrates interroga a un político y deja en evidencia que no sabe qué es el bien común, no lo derrota en un debate académico. Le quita autoridad moral ante sí mismo y ante los otros. La Atenas democrática tolera muchas cosas, pero no esta. Puede soportar la crítica superficial, el juego retórico, incluso la sátira. Lo que no tolera es que alguien diga, con coherencia y con su propia vida, que el poder sin verdad es vacío, que la ley sin justicia es mera fuerza, que la mayoría puede equivocarse. El juicio a Sócrates es el punto culminante de este conflicto. Se lo acusa de corromper a los jóvenes y de introducir nuevos dioses. En realidad, se lo condena por algo más grave: por no adaptarse, por no callarse, por no aceptar que la conveniencia política esté por encima de la conciencia. Durante el juicio, Sócrates podría haberse salvado fácilmente. Podría haber pedido perdón, moderado su discurso, prometido silencio. Podría haber apelado a la lástima, como hacían otros acusados. No lo hace. Se niega a traicionarse. Afirma que seguiría filosofando incluso si lo liberaran con la condición de callar, porque obedecer a la conciencia es, para él, más importante que obedecer a los hombres. Este momento es decisivo en la historia del pensamiento. Por primera vez, aparece con claridad la idea de que hay un conflicto posible entre la ley positiva y la justicia, entre el poder establecido y la verdad moral. Y que, llegado a ese conflicto, el hombre puede, y a veces debe, elegir la verdad, aunque eso le cueste la vida.
Sócrates acepta la condena, bebe la cicuta, no porque considere justa la sentencia, sino porque no quiere destruir la ciudad huyendo como un delincuente. Su muerte no es un acto de sumisión, sino de coherencia. Muestra que la verdad no es un instrumento, sino un compromiso vital. A mitad de este recorrido, te invito nuevamente a suscribirte, dejar un like y comentar. Estos temas no son solo historia antigua, nos hablan directamente de nuestro presente. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene esta figura para la historia posterior? Enormes. Sócrates inaugura la idea de una conciencia moral como instancia superior a la conveniencia. Y esa idea va a recorrer toda la tradición occidental, reapareciendo una y otra vez en contextos distintos. Cada vez que alguien se pregunta si todo vale para ganar, si el éxito justifica la injusticia, si la ley es legítima solo por ser ley, ahí está Sócrates, incómodo, preguntando. Pero también hay algo más. Sócrates no es un individualista moderno. No es un emprendedor moral que se salva solo. Su preocupación no es la salvación privada, sino la salud moral de la ciudad. Filosofía en la plaza, no en la intimidad. Hablar con otros no para lucirse, sino para despertar conciencias. Su ética es pública, comunitaria. Esto es clave porque muchas lecturas contemporáneas reducen a Sócrates a una figura del individuo contra la sociedad. Y eso es falso. Sócrates no desprecia la polis, quiere mejorarla. No rechaza la política, rechaza la política sin verdad. No se opone a la ley, se opone a la injusticia. Su conflicto no es con la comunidad, sino con un poder que se ha separado del bien común. Aquí empieza a aparecer un contraste muy fuerte con nuestra época. Hoy se nos dice, una y otra vez, que la política es puro interés, que la moral es subjetiva, que cada uno debe hacer la suya, que exigir coherencia ética es ingenuo, que cuestionar al poder es perder el tiempo, que lo único racional es adaptarse. Sócrates dice exactamente lo contrario. Dice que una ciudad que renuncia a la verdad se corrompe, que una democracia sin virtud degenera en demagogia, que una sociedad donde nadie se hace responsable de lo justo termina gobernada por los más audaces, no por los mejores. Este diagnóstico resulta inquietantemente actual. Vivimos en un tiempo donde el discurso del poder suele presentarse como técnica, como gestión, como eficiencia. Se nos dice que no hay alternativas, que las decisiones duelen pero son necesarias, que la moral es un lujo. Y frente a eso, Sócrates vuelve a preguntar: ¿necesarias para quién? ¿Eficientes para qué? ¿A costa de qué? Desde una mirada justicialista, esta pregunta es central. El peronismo no nace como una técnica de gobierno, sino como una ética política. Parte de la idea de que no todo es negociable, de que hay principios, la justicia social, la dignidad del trabajo, la soberanía, que no pueden sacrificarse en nombre de la conveniencia económica o del aplauso de los mercados. En este sentido, Sócrates resulta más cercano al peronismo de lo que suele creerse. Ambos parten de una desconfianza profunda hacia el poder que se justifica a sí mismo. Ambos afirman que la política debe responder a un criterio moral superior. Ambos incomodan, porque obligan a elegir entre el éxito inmediato y la coherencia ética. El individualismo liberal, en cambio, suele resolver este conflicto de otro modo. Diluye la moral en la utilidad. Lo bueno es lo que funciona. Lo justo es lo que se impone. La verdad es una opinión más. Cuando esta lógica se radicaliza, como ocurre con el libertarianismo, la conciencia desaparece por completo del horizonte político. El discurso libertario contemporáneo, encarnado en figuras como Javier Milei, expresa esta renuncia con brutal claridad. Allí no hay lugar para la pregunta socrática. Todo se reduce al cálculo, al mercado, al interés individual. La justicia social es presentada como un robo, la solidaridad como una estafa, el Estado como una organización criminal. No hay bien común, solo contratos. No hay conciencia moral, solo incentivos. Desde la perspectiva socrática, esto no es neutral ni moderno, es una forma de corrupción del alma colectiva. Porque cuando una sociedad deja de preguntarse qué es lo justo y se limita a preguntar qué conviene, pierde su brújula moral. Y cuando eso ocurre, el poder deja de rendir cuentas a la verdad y empieza a rendir cuentas solo a la fuerza o al dinero. Sócrates nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en no hacer lo que sabe que está mal, aunque le convenga. Y esta idea es profundamente subversiva en un tiempo que glorifica al vivo, al ganador, al que se adapta sin escrúpulos. El peronismo, cuando es fiel a su tradición más profunda, retoma esta exigencia ética. No acepta que el mercado sea el juez último de la vida social. No acepta que la eficiencia justifique la exclusión. No acepta que el poder se desligue de la responsabilidad moral. Por eso, choca inevitablemente con el liberalismo extremo.
Sócrates murió condenado por decir la verdad en una ciudad que prefería no escucharla. Su figura nos interpela hoy cuando se nos pide renunciar a principios en nombre de la conveniencia, a callar en nombre del orden, a aceptar la injusticia como si fuera una ley natural. Volver a Sócrates no es un ejercicio académico, es una invitación incómoda. Examinar nuestra vida política, social y personal a la luz de la verdad, aunque duela. Y recordar que ninguna sociedad se sostiene mucho tiempo cuando la conciencia es sacrificada en el altar del poder. Si este recorrido te resultó valioso, te invito por última vez a suscribirte al canal, dejar un like y comentar qué otros temas de la historia del pensamiento humano te gustaría que abordemos desde esta perspectiva. Pensar no es cambiar el mundo de un día para otro, pero renunciar a pensar lo empeora seguro. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.